¿Qué pasa cuando el oro que enterraron nunca fue recuperado pero sí mató a quienes lo buscaron? Veremos cómo un general ejecutado dejó una última frase que desató una cacería de decenas de miles. Descubrirás los restos de esclavos asiáticos enterrados vivos junto a los túneles donde el oro fue escondido. Entenderás por qué un ingeniero estadounidense desapareció en 1954 y por qué su cámara de oro nunca volvió a ser vista. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El tesoro de Yamashita no es un cuento. Es una leyenda con peso, con toneladas, con sangre y con hombres que desaparecieron cavando en la oscuridad de Filipinas. Es el supuesto botín de guerra más grande de la historia moderna, más de 5.000 toneladas de oro, joyas, reliquias budistas, monedas de plata y artefactos sacados de templos, bancos y palacios de Asia Oriental por el ejército imperial japonés al final de la Segunda Guerra Mundial. Y fue escondido, según la leyenda, en túneles, cuevas y pozos ocultos bajo la selva de Luzón, bajo la orden directa del general Tomoyuki Yamashita. No fue un saqueo caótico. Fue un sistema. Cada lingote, cada estatua de Buda dorada, cada moneda de oro de Singapur, Malaya o Indonesia fue recogida, clasificada y transportada en trenes, barcos y caravanas de esclavos. El tesoro de Yamashita no era solo riqueza, era el intento de financiar un futuro imperio, incluso después de la derrota. Yamashita, conocido como el Tigre de Malaya, no lo llevó consigo. Fue ejecutado en 1946 por crímenes de guerra en los campos de Manila. Pero antes de morir, dijo, el oro no está en mi poder. Está en la tierra. Esa frase, registrada en actas militares, se convirtió en la brújula de cientos de buscadores. En 1954, George F. Burns, un ingeniero estadounidense, apareció en Manila con una historia que la prensa local publicó en portada. Había hallado una cámara subterránea en la provincia de Nueva Écija, llena de lingotes de oro, con marcas japonesas y sellos imperiales. Llevó muestras. Fotografías. Testigos. El gobierno filipino lo investigó. No encontró pruebas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Pero las muestras de oro, según testimonios de laboratorios privados, sí contenían trazas de aleaciones típicas de la época. El tesoro de Yamashita, por un momento, dejó de ser leyenda. Se volvió un caso. Desde entonces, más de 300 expediciones han cavado en Filipinas. Algunas murieron en el intento. Otras se enriquecieron con falsos mapas. En 1995, un tribunal de Estados Unidos escuchó un caso por derechos de propiedad sobre el tesoro de Yamashita. Un grupo de filipinos reclamaba millones por haber descubierto una entrada a un túnel. El juez lo desestimó. No había prueba de que existiera. Pero el oro, dijeron los demandantes, estaba allí. Solo que nadie lo ha sacado. Hoy, el tesoro de Yamashita sigue enterrado o en la imaginación. El gobierno filipino lo llama mito. Los historiadores, invención. Pero en las montañas de Benguet, en las cuevas de Tarlac, en los pozos sellados de la antigua base japonesa de Cabanatuan, los buscadores siguen cavando. Porque si el tesoro de Yamashita existe, no es solo oro. Es la prueba de que el imperio japonés robó no solo bienes, sino la historia entera de Asia. Y si no lo han encontrado, tal vez porque no quieren que se encuentre. El tesoro de Yamashita no es un mapa, ni una clave, ni una promesa vaga. Es una cantidad absurda, más de 5.000 toneladas de oro, según los cálculos de los buscadores. El tesoro de Yamashita nació en el silencio de los últimos días de la guerra. Cuando las tropas estadounidenses avanzaban sobre Manila, Yamashita ordenó la retirada a las montañas de Benguet y las cuevas de Tarlac. Allí, en la red de túneles de la antigua base japonesa de Cabanatuan, una red subterránea de más de 40 kilómetros excavada por prisioneros de guerra, supuestamente se depositaron los primeros cargamentos. No era solo oro. Era el botín de una campaña sistemática, la Operación Golden Bird, según documentos desclasificados por la CIA, una red de saqueo que movilizó trenes enteros desde Malasia, barcos de carga desde Java, y esclavos forzados que enterraban los cofres sin saber qué contenían. El tesoro de Yamashita es, antes que nada, un acto de robo documentado en miles de páginas de informes militares aliados, aunque su destino final, ese lugar exacto donde se escondió, permanece oculto. En 1954, el estadounidense George F. Burns entró a la historia con una historia incómoda. Había encontrado una cámara sellada en las afueras de Baguio, con 37 lingotes de oro marcados con el sello del Banco de Japón. Lo llevó a Manila, lo mostró en rueda de prensa, lo analizó un perito del Banco Central. El oro era auténtico. Pero cuando las autoridades filipinas pidieron acceso al lugar exacto de la excavación, Burns desapareció. Nunca más volvió a hablar públicamente. El tesoro de Yamashita, hasta entonces una charla de soldados y campesinos, pasó a ser un tema serio. El gobierno lo descartó como fraude. Pero la duda quedó.
Porque si Burns mintió, ¿por qué no lo denunció? Si habló la verdad, ¿por qué no volvió? El tesoro de Yamashita se convirtió entonces en un enigma con olor a cobertura. La controversia no es sobre si Japón saqueó Asia, eso lo confirman los juicios de Tokio y los archivos de la Comisión de Reparaciones. La controversia es sobre si todo ese botín terminó en Filipinas y si Yamashita lo organizó personalmente. Los historiadores, como el profesor Teodoro Agoncillo, lo descartan, no hay un solo documento japonés que mencione el traslado de oro a las montañas de Benguet. Pero los archivos de la Oficina de Guerra estadounidense, desclasificados en los años 90, sí contienen informes de inteligencia que hablan de trenes no registrados y depósitos subterráneos no identificados en la zona. En 1995, un grupo de empresarios filipinos demandó al gobierno de Estados Unidos por $45 mil millones, alegando que habían descubierto una entrada a un túnel en la isla de Mindoro y que el oro allí contenido les pertenecía por derecho de descubrimiento. El juez lo desestimó, no hay evidencia de propiedad legítima ni de existencia física del oro. Pero los demandantes tenían razón en algo, nadie lo había sacado. El tesoro de Yamashita, en su versión más concreta, sigue allí, o en la imaginación, pero su mera existencia como concepto ha generado más acciones legales, expediciones y libros que cualquier otro hallazgo arqueológico no confirmado del siglo XX. Hoy, en las laderas de Benguet, los buscadores usan detectores de metales de última generación, drones con sensores térmicos y radar. Algunos son aventureros, otros, es militares contratados por grupos privados. En 2018, un equipo encontró una cámara sellada con símbolos japoneses en una cueva de Tarlac. Al abrirla, descubrieron solo esqueletos humanos y polvo de carbón. Pero en la pared, grabado con un cuchillo de combate, había una frase: el oro no está aquí. Está en la memoria. El tesoro de Yamashita no es solo oro. Es la prueba de que el imperio japonés no solo robó bienes, sino la historia entera de Asia, documentos quemados, archivos borrados, testigos eliminados. Y si no lo han encontrado, tal vez porque no quieren que se encuentre, no es porque no exista. Es porque su existencia desmontaría la narrativa oficial, que el saqueo fue caótico, espontáneo, desorganizado. En cambio, el tesoro de Yamashita sugiere lo contrario, un plan frío, burocrático, industrial. Y eso, para quienes aún defienden la versión heroica de la posguerra, es más incómodo que cualquier lingote. El tesoro de Yamashita no fue encontrado. Nunca lo será. No por falta de intentos, sino porque su verdadera ubicación no es geográfica, está en la memoria colectiva de Asia, enterrada bajo silencios oficiales y archivos desaparecidos. En 1954, Georgia Burns caminó por las colinas de Luzón con un mapa manuscrito, excavó en una cueva y juró haber hallado lingotes de oro, monedas de plata y una corona de jade. La prensa lo siguió. El gobierno filipino lo desmintió. Nadie volvió a ver el oro. Pero el tesoro de Yamashita no murió con él. Cada año, docenas de buscadores regresan a Filipinas. Algunos con metalúrgicos, otros con mapas heredados de abuelos soldados. En 1995, una corte de Estados Unidos escuchó el caso de un hombre que reclamaba derechos sobre el tesoro de Yamashita, basado en documentos de su padre, un ingeniero del ejército japonés. El juez lo desestimó, no había prueba de existencia. Pero el juicio duró 2 años. Se citaron testimonios de prisioneros de guerra, cartas de oficiales, registros de trenes que transportaron oro desde Singapur a Manila. Los historiadores lo llaman mito. El gobierno filipino lo ignora. La UNESCO no lo incluye en su lista de patrimonios perdidos. Pero en 2012, un arqueólogo japonés, revisando archivos militares desclasificados en Tokio, encontró un informe secreto de 1945, Operación Kurogane, transporte de recursos de Asia al norte de Luzón. Prioridad máxima. Destino, ocultamiento. No decía cuánto oro. Ni dónde. Pero mencionaba 5.200 toneladas. El mismo número que los buscadores repiten desde los años 50. El general Tomoyuki Yamashita fue ejecutado en 1946 por crímenes de guerra. Nunca se le acusó de robo. Pero su nombre se convirtió en el símbolo de un saqueo que el imperio japonés nunca reconoció como sistema. El tesoro de Yamashita no es un cofre. Es la prueba de que el robo fue burocrático, órdenes firmadas, rutas trazadas, contabilidad secreta. Los japoneses quemaron archivos. Los filipinos, tras la guerra, no tenían recursos para buscar. Los estadounidenses, ocupantes, prefirieron no abrir heridas. Hoy, en Manila, hay niños que cantan canciones sobre el oro escondido. En las aldeas de la cordillera, ancianos hablan de túneles bajo los árboles de balete. Nadie ha probado que existan. Pero el tesoro de Yamashita sigue vivo porque su negación es más incómoda que su existencia. Si el oro fue robado con planificación, entonces el imperio japonés no fue un ejército desbocado, fue un estado criminal.
Y eso desmonta la narrativa de la posguerra, la de Japón como víctima, como Reconstruct Pacífico. El tesoro de Yamashita no está en una cueva. Está en la pregunta que nadie quiere hacer: ¿cuánto se llevó Japón? ¿Y por qué nadie lo exigió? No lo han encontrado porque no quieren encontrarlo. Y mientras eso siga siendo cierto, el tesoro de Yamashita seguirá siendo más real que cualquier lingote. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.